Hoy venimos a visitar a Rafael Martínez, fundador de Norma Editorial. La verdad es que Rafa es una persona muy importante para mí, precursor de alguna manera de Diagonal Inversiones. Cuando sentado enfrente de mí me dijo: pues hazlo, yo te ayudo, aquí tienes al primer cliente. Rafa es un emprendedor de corazón y de piel. Soy Rafa Martínez, editor, fundador de Norma Editorial. Me he dedicado desde muy pequeño al mundo de los cómics y me lo he pasado muy bien haciendo esto. Rafa, ¿qué querías ser de pequeño? Quería ser abogado porque me dejé influenciar por películas esas antiguas, y después, un poco más adelante, a los 12 o 13 años, pensé en ser corredor, porque yo corría mucho de pequeño. Yo nací en Badajoz, en el año 50, y estuve allí hasta el 64, hasta los 14 años, que mis dos hermanos mayores se vinieron a Barcelona y mis padres vinieron detrás de ellos, porque en el año 64 hubo unas inundaciones en Sabadell y Terrassa, sí, en las que murió mucha gente, y mi madre no tenía noticias de ellos y estaba tan llorando todos los días. Mi padre al final dice: oye, vamos a buscarles, vamos a verles, y a mí me dejaron en Badajoz a cargo de la churrería que teníamos para que acabase el curso escolar. Se vinieron con 12 años, 13 con 14. Mantuve la churrería, me levantaba por la mañana, hacía los churros. Claro, tú lo habías aprendido viendo a tu padre, ¿no? Claro, y ayudando. En mi casa trabajábamos todos. Claro. Entonces yo me vine a Barcelona en junio del 65 y me puse a trabajar en una farmacia de chicos de recados. Yo después entré en una agencia de dibujantes donde dibujaban, hacían historietas, venía gente del extranjero. Esta agencia había puesto un anuncio en La Vanguardia pidiendo chicos para hacer recados. Yo tenía un sueldo que se lo daba a mi madre, y ya no tenía propinas, porque ya en la farmacia tenía propinas. Y los domingos yo iba a repartir pasteles en la Barceloneta. Y con este dinero, pues yo podía comprarme pues el curso de inglés, y yo ya me llevaba a casa los guiones en inglés y los traducía en mi casa. Y lo hacías un poco por que me vean que voy haciendo esto, ¿no? Claro, y que sé hacerlo. Enseguida me sacaron de la calle de hacer recados. Me pusieron en contabilidad de ayudante y después me pusieron de ayudante del jefe de ventas, el que se movía por Europa. ¿Eso con qué edad? Eso con 17 años, 17, después 18. Emprendedor ya desde sí, la compañía. Total, que yo seguí estudiando, aprendí inglés, aprendí francés, aprendí alemán, porque yo tenía facilidad, no es que me lo currase mucho. Y entonces seguí trabajando en la empresa hasta los 27 años. Me alquilo un despacho muy cerca de aquí, a la calle Alibey, y llamo a varios dibujantes, unos pocos, y les digo: mira, yo voy a hacer lo mismo que hacía allí hasta que empiece a editar. Porque para editar necesitaba un poco de dinero. Necesitas un fondo para hacer la apuesta, ¿no? Exacto. Que hablábamos, ¿no? Y hubo 3 o 4 dibujantes que me apoyaron, vinieron, empecé a representarles y así empezó un poco la andadura. Claro, la editorial es un riesgo. Tú editas un libro y... a ver qué pasa. Claro, pagas un anticipo en autor, pagas papel, pagas impresión, tienes un equipo con unos gastos generales, y el libro, si se vende y cubres todos esos gastos y vendes un poquito más, ganas. Pero si no cubres los gastos y vendes menos, estás perdiendo. Al final una publicación es siempre una apuesta, ¿no? Claro, es una apuesta. Siempre. Bueno, y eso es lo bonito. ¿Por qué Norma? ¿Por qué el nombre de Norma? Casualmente, pocos meses antes, y yo había ido en uno de los viajes que hacía a Alemania, fui a Hamburgo, y fui a una editorial a vender portadas de detectives, de thriller, del oeste, y conocí a Norma, que me invitó a comer, y nos enrollamos. Y entonces le pones Norma por ella. Por Norma. O sea, ¿dónde está la clave del éxito de un negocio como Norma? Trabajar relajadamente, trabajar sin ambición, por lo que veo de gente joven con la que tengo roce, básicamente en el club deportivo donde voy. Lo que veo es que ahora, con 18, 20, 22, 24 años, muchos jóvenes lo que quieren es empezar un negocio para hacer mucho dinero enseguida, para que lo valoren y demás. Yo me enteré que mi empresa valía cuando hace 10 años vinieron unos belgas y me ofrecieron 22 millones de euros por la empresa. Y yo dije: ¿pero estáis seguros? Yo no lo sabía. Yo no me había preocupado de... ¿Y no vendiste? No vendí. No vendí porque me obligaban a quedarme yo 5 años. ¿Y cómo llegas al punto de qué hago con mi ahorro? ¿Y cómo me planteo qué hacer con mi ahorro financiero?
Bueno, yo creo que todo empieza una vez que me encuentro con mi padre, y entonces mi padre, después cuando fui a casa, que él estaba en mi casa, había venido a pasar una semana con mi madre, me dice: hijo mío, pero tú vives alquilado, no tienes nada. Y entonces me dio un poco que pensar. Y dije: ostras, pues quizás yo debería de comprarme una vivienda, al menos tener una vivienda propia, ¿no? Sí. Y empecé un poquito con esa tendencia, y después compré algún piso más. Dije: bueno, por si acaso la vivienda esta. Y empecé, sin darme cuenta, a tener un cierto patrimonio. Tienes que tener un mínimo de seguridad, está claro. Las personas, como si eres un poco adulto, si no eres un poco conservador, es que no tienes cerebro, ¿no? Pero yo creo que no es bueno ambicionar tanto, ni conseguir mucho. No te hace feliz, creo que todo lo contrario. Claro, y en el tema económico yo también me dieron un tortazo cuando ocurrió lo de Lehman Brothers, porque me levanté por las mañanas como me levanto cada día, y después del desayuno di un vistazo a la prensa y vi lo de Lehman Brothers y sonreí y dije: que se fastidien toda esta gente por tener ese dinero. Pero yo también. Pero después resultó que yo lo tenía y no lo sabía, ¿no? que el BBVA me había dado un buen pellizco y lo habían metido allí. ¿Qué opinión tienes de los bancos en el sentido de la gestión, de cómo te gestionaron ese proceso, por ejemplo, como idea de...? Hombre, pues muy poca transparencia, muy poca información, mucho egoísmo, mucho mirar por su propio interés. Y esto me hizo a mí, claro, se quitaron una máscara. A mí realmente el tema bancario nunca me preocupó hasta que me pasó eso. Claro. Cuando me pasó eso dije: bueno, habrá que mirar un poco. Habrá que estar un poco encima, ¿no? Claro, y entonces ahora lo que trabajo pues es con agentes. ¿Qué le pides a un asesor, a la persona que un poco... Porque la bola de cristal no la tiene nadie. Entonces, un poco, ¿qué le pides al asesor financiero que puedas tener de confianza? Bueno, que intente sacar un poco de rentabilidad, que sea un poco arriesgado, porque ser muy conservador tampoco te lleva a ningún sitio, ni es divertido. O sea, lo divertido es jugártela un poquito, ¿no? Con algo, ¿no? Con un porcentaje que sea adecuado, ¿no? Exactamente. Y nada más, o sea, reunirme con él, comer con él una vez al mes o 2 veces al mes, reírnos y hablar 10 minutos de los números. ¿Por qué esta implicación no solo con África, porque aquí estás con la Fundación para Manel haciendo muchísimas cosas, tienes a dos niñas que las tienes apadrinadas, que les haces como de padre? Oye, ¿por qué toda esta implicación? ¿De dónde nace y hasta dónde quieres que llegue? Es mi ADN, o sea, sale conmigo. Me he puesto a ayudar a gente porque me veo impotente para hacer lo que creo que se debería de hacer a nivel mundial, a nivel de gobiernos, pero para eso tienen que estar implicados los chinos, los americanos. Y no hay mucho interés, ¿verdad? Hay mucho interés, todo el mundo está Vamos mirando. poniendo más barreras cada vez. Todo el mundo se preocupa de su casa, el egoísmo, la corrupción, el amiguismo, y entonces, como ya veo imposible la situación, realmente en eso soy pesimista, lo que hago es intentar hacer mínimamente un pequeño granito de arena.